Pues hola, buenas tardes a todos. Es la segunda vez que estoy aquí en día con vosotros y la primera, si recordáis, los que estuvisteis presentes, pues fue en plena pandemia, en pleno pico, digamos, del estado de alarma, y ya parece que la cosa se va mejorando poco a poco y vamos saliendo, ¿no? Entonces, el mensaje de ánimo que transmití en aquel momento, pues lo vuelvo a reiterar ahora, al igual que le doy las gracias también a todos los colaboradores para que esto sea posible, María, José Manuel Baldayo, Adán y Óscar Fernández y a todo el colegio. Bien, yo soy Rafael Zamana, soy el coordinador de la sección de Derecho Civil del colegio y hoy voy a presentar a Félix Moreno Lerdo de Tejada, que es el compañero que lleva todo el tema de prácticas abusivas, contratación bancaria y los problemas que crean los préstamos hipotecarios. Y hoy nos va a hablar de un tema, creo que interesantísimo, que es el de las tarjetas y los préstamos revolving, que tiene muchísima vigencia, muchísima actualidad. Yo muchas veces pienso que es como esto, el que se ve metido en esto es como Sísifo. Está subiendo una roca, subiendo la roca con la montaña y nunca, cuando llega o cree que va a llegar a la cima, vuelve atrás y nunca termina de salirse de este tema de la cláusula revolving. Y Félix Moreno de Tejada, un compañero pues magnífico, no solamente por su preparación y todo lo que se prepara y estudia estos temas, sino porque además yo creo que es un abogado súper combativo y que bueno, y que da muchísima leña en los foros judiciales con todos estos asuntos a los bancos y bueno, y en defensa pues mucho de los particulares y de los consumidores. Así que sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Félix y reconocer de antemano que nos va a dar una magnífica exposición. Félix, te paso a ti la palabra. Gracias, Rafael. Bien, como has dicho, el tema de las tarjetas revolving, bueno, de los créditos revolving, es un tema que está muy de actualidad y tiene bastante interés para prácticamente todo el mundo porque todos hemos visto en los centros comerciales y demás la cantidad de stand o de kiosquitos que hay donde se están comercializando y se están intentando vender, por así decirlo, lo que son estos créditos, que son normalmente de poca cuantía, de escasa cuantía, y que normalmente la gente pues suscribe por necesidades de consumo porque es bastante fácil el llevarlos a cabo. Entonces, sin más, en principio no veo que aparezca ahora la presentación. Entiendo que lo que es la ponencia iría sobre el estado actual de los préstamos revolving. Es importante que tengamos en cuenta la diferencia o el matiz en utilizar el concepto de préstamo revolving. No estamos utilizando el concepto de tarjeta porque todos los préstamos revolving no van a ir asociados necesariamente a una tarjeta, aunque mayoritariamente sí. Y esto va a ser importante porque la sentencia de 4 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo pues establece el tipo medio precisamente con referencia a las tarjetas, con lo cual podríamos salvar de ese tipo medio de tarjetas a los préstamos revolving que no estén sujetos a la tarjeta. Entonces, sin más, empezamos a entrar en materia. Diríamos que, como hemos dicho, con la última sentencia del 4 de marzo de 2020, las reclamaciones sobre préstamos revolving pues están en boga y básicamente el Tribunal Supremo lo que ha hecho es mantener toda su estructura de fundamentación jurídica que ya en el año 2015 se estableció en la sentencia de noviembre y que básicamente, basándose en la ley de usura, decretaba la nulidad radical de un préstamo de este tipo revolving. Sin perjuicio de ese sustento en la ley de usura, la sentencia del año 2020 ya ha aclarado, bueno, y de hecho no hacía falta que lo aclarara porque es un hecho, pero que evidentemente también se puede emprender la acción y bajo mi punto de vista se debe, y en conjunción con la acción de usura, se debe emprender acción por el tema de la abusividad de las cláusulas, el tema de control de inclusión, control de transparencia, la cláusula nula por ser una cláusula abusiva. Con respecto a la ley de usura, que básicamente es el tronco porque independientemente que podamos acudir a la ley general de contratación, a la ley de condiciones generales de contratación y a la ley de consumidores y usuarios, la base de la acción para combatir el préstamo revolving es la usura. La ley de usura es del año 1908
y establece que será nulo todo contrato de préstamo que estipule un interés notablemente superior al normal del dinero, y ahí ahí veréis en el cuadro que pongo un subíndice 1, porque entiendo que es un requisito el hecho de que el índice sea superior al dinero, y el segundo es que esto no esté justificado por las circunstancias del caso. Y aquí quisiera hacer un inciso importante, porque todo esto que vamos a hablar sería completamente diferente si los tribunales lo hubieran interpretado de una forma perfectamente normal, a la luz de la literalidad de la norma, y es decir, oiga, el interés notablemente superior al normal de dinero, el interés del dinero es el interés del dinero, el legal, no hay otro. Todo lo demás forma parte ya de la cocina de cada préstamo y de cada contrato que hacen las propias entidades de crédito con los usuarios. Entonces, el interés, como hemos dicho, es el legal del dinero, y lo que se tendría que haber entrado a matizar es si las circunstancias de cada caso, evidentemente, justifican un interés elevado. Entonces, hubiéramos entrado en lo que está regulado, que es que se analice la solvencia del deudor. Y si la solvencia del deudor es una solvencia crítica, pues evidentemente está justificado que el interés sea más alto. Y si no, no. Pero no han entrado por aquí los tribunales. Los tribunales han dicho que vamos a fijarnos en el tipo medio de las operaciones, y con respecto a las circunstancias del caso, pues es una cosa que no han dicho que no se analice, pero cuando las entidades de crédito han pretendido llevar el ascua a su sardina y decir las circunstancias del caso son que yo prácticamente doy los créditos a la ligera y entonces corro mucho riesgo, pues le dicen que eso no son las circunstancias del caso, eso son las circunstancias de los casos. Con lo cual, ahí es donde surge ya la primera discrepancia que yo tengo con toda esta doctrina, pero que evidentemente vamos a seguir lo que dice el Supremo, porque al fin y al cabo es lo que nos va a llevar al éxito o no de nuestra demanda. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es qué son los préstamos revolving. Bien, los préstamos revolving es curioso porque si entramos en las páginas de las entidades de crédito, el concepto revolving es, pues, volver a estar disponible el capital, con lo cual cualquier tarjeta de crédito convencional es revolving desde el punto de vista del capital. Pero cuidado, no es revolving desde el punto de vista de la jurisprudencia. Cuando vayamos a la entidad de crédito a ver en su página web que es un préstamo revolving, no nos debemos despistar, porque ahí sí estaría dentro de lo que ha dicho el Banco de España, tarjetas de crédito y revolving, y lo mete todo en el mismo saco. Pero la jurisprudencia dilucida lo que es un préstamo de categoría revolving y le da más consideraciones. Y entonces entramos en los matices y en lo que vamos a ver ahora de en qué consiste este préstamo revolving, que son el objeto de discusión y el objeto de resolución de las resoluciones que vamos a estudiar del Tribunal Supremo. Como hemos dicho, normalmente tienen una tarjeta como soporte habitual, pero no necesariamente tiene que ser en una tarjeta el soporte habitual, pero en principio suelen estarlo. Como hemos dicho, el elemento troncal del préstamo revolving es que el capital vuelve a estar disponible. Y en una tarjeta de crédito también. Hacemos un gasto durante un mes y luego lo pagamos al mes siguiente, normalmente sin cargo. Si evidentemente no pagamos el total, ahí es donde se devenga el interés del crédito. En el tema del revolving está ya por contrato establecido que una vez que yo dispongo del capital que sea, como lo voy a ir pagando, tanto los intereses como, entre comillas, la amortización del capital, será con una cuota fija. Y ahí es donde está, bajo mi punto de vista, el demonio de este producto. Porque, como digo ahí en el extremo superior, en el extremo inferior derecho, el pago con cuota fija mensual y el capital se amortiza mensualmente o no. ¿Por qué o no? Porque si la cuota que se ha establecido, y algunas veces es así, no creáis que esto no es así a menudo, es muy a menudo, si la cuota que finalmente se ha establecido no cubre para amortizar el capital porque no cubre los intereses que se devengan, pues evidentemente nunca se va a pagar el préstamo. Eso es un préstamo de infinito, nunca se termina de pagar ese préstamo. Con lo cual, de hecho, hay un modelo en la web del Banco de España donde, según qué datos le introduzca, te sale que no se paga. Con lo cual, la cuota tiene que ser suficiente para amortizar el capital, porque si no sería, desde el punto de vista matemático, sería imposible que se amortizara el capital del que se ha dispuesto. Normalmente, los préstamos revolving suelen ser préstamos de una cantidad reducida. Es una cantidad
que normalmente no supera los 6.000 euros y se dan, pues ya veremos luego, con bastante ligereza porque básicamente no se hace ningún análisis de la solvencia del deudor. Con respecto a si son créditos de consumo o no. Esto es importante porque el Tribunal Supremo, en la sentencia Sigma concretamente, le llamo sentencia Sigma, que es la sentencia de 2015, recordemos que son ambas sentencias del Pleno de la Sala, pues la sentencia Sigma, la cuestión venía porque si calificaban o no este crédito como de consumo, porque como era una tarjeta, entonces el Tribunal Supremo dijo que esto es un crédito al consumo, otra cosa que esté soportado en una tarjeta. Y además en ese momento el tipo medio que utilizó de los cuadros del Banco de España se refirió al tipo medio de los préstamos al consumo, no de otro tipo de préstamos. Entonces, ese tipo medio en aquel momento me parece que era el 8% por ahí y, claro, evidentemente, pues cualquier tipo del 20% superaba con creces ese tope, con lo cual el Tribunal Supremo lo declaró usurario. Sin embargo, en la sentencia de Wissing, como ya veremos luego, pues esto cambia. Pero es importante saber que sigue, incluso en la propia sentencia de Wissing, la de 2020, considerándose un crédito al consumo. Por eso digo que si no hay tarjeta revolving, entiendo que sin vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Supremo podríamos solicitar al tribunal que el tipo medio al que sometamos nuestro análisis no sea el de las tarjetas revolving que ha establecido el Banco de España, sino el de los préstamos al consumo, porque no ha dejado de estar calificado como préstamo al consumo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque ya veréis que la sentencia de Wissing de 2020 es exactamente la misma sentencia del 2015 con algunos matices, pero básicamente, troncalmente, es la misma fundamentación. Con respecto a la categoría de si es un contrato simple o complejo. Bien, el contrato simple o complejo no nos debe despistar. Yo entiendo que esto es un contrato complejo porque evidentemente hay algo más que devolver el capital y unos intereses. El tema es muchísimo más complicado porque los intereses se capitalizan, porque hay una cuota fija que hay veces que no amortiza todo el capital, porque hay veces que, o sea, todo el capital no, todos los intereses, porque hay veces que el TAE, va cambiando de un año a otro, porque se van incrementando los intereses, porque muchas veces hay cláusulas que dicen que el interés se puede superar hasta un punto, con lo cual ahí hay un elemento de indeterminación que hace que el contrato sea de compleja entendedera. Pero cuidado, no va a estar nunca calificado como un contrato complejo porque no estamos hablando de un producto de inversión. Y debemos recordar que los contratos, la categoría del contrato simple o complejo está sujeta a la regulación de la inversión. Quiere decir que cuando estamos haciendo una inversión sí es necesario esa catalogación para hacer un perfil y un estudio del inversor. En este caso no se hace. Lo que hemos puesto ahí con respecto al efecto bola de nieve es para que nos familiaricemos con ese concepto que se utiliza muchas veces en los artículos y en los resúmenes que se hacen sobre este tipo de crédito. El efecto bola de nieve es lo que hemos dicho antes. Claro, si la cuota que usted me ofrece es tan atractiva que son 50 o 60 euros, pero como he pedido 6.000 y está al 20 y tantos %, pues es que me das más intereses, pues la bola de nieve es matemática, porque evidentemente nunca voy a amortizar el capital, con lo cual se me va a hacer inmenso el crédito que he pedido, que en principio podía ser muy pequeño, pero al final termina siendo muy elevado. Sí es también importante tener en cuenta, porque forma parte de lo que es el acervo de defensa de las entidades, el tema de que, bueno, de que ellos no disponen de cierta información, que estos créditos resultan muy baratos en su tramitación, en su gestión, pero están asumiendo mucho riesgo porque no se hace un estudio de solvencia. Cuidado, y es curioso porque no hacer un estudio de solvencia contraviene la ley. Lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos aquí es que hemos hecho leyes cuyas penalidades por el incumplimiento benefician a la administración. La administración, pues si se dan préstamos irresponsablemente y se vulnera el requisito de hacer un estudio de solvencia, pues la administración podrá poner una multa a esas entidades, pero el perjudicado por eso no gana nada con ese asunto. Entonces, es importante el tema de la catalogación de entidades de crédito o establecimientos financieros. ¿Por qué? Porque mayoritariamente van a ser EFC, lo que son establecimientos financieros de crédito, que suelen ser filiales de las propias entidades de crédito, creadas por ellas o hay veces que absorbidas. Una de las más famosas, Wissing. Yo tengo asuntos, por ejemplo, que son de BBVA y Wissing ha comprado esos créditos al BBVA, o sea que ahora mismo son de Wissing. Entonces,
y Wizz me parece que está participada por un banco importante, con lo cual al final son entidades que tienen una relación directa con entidades de crédito, pero son establecimientos financieros de crédito porque el capital que utilizan son fondos propios, no gestionan fondos, no gestionan dinero de depositarios como hacen las entidades de crédito, que tienen una serie de requisitos, bueno, legales de muchos tipos y evidentemente económicos, de avales y demás. Con lo cual, estos establecimientos financieros de crédito no son bancos, son las normalmente llamadas financieras y son las que suelen entrar en este tipo de tarjetas o créditos, ¿no? Con respecto a la condición de consumidor. Con esto vamos rápido porque más o menos es un encuadre sobre con qué producto estamos trabajando, ¿no? La condición del consumidor tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí no estamos hablando de consumidores, porque aquí estamos hablando de dos acciones. La acción de la ley de usura, que es de 1908, y la acción que establece la abusividad de las cláusulas si no supera los controles de inclusión, de transparencia, de legalidad o de contenido. Si no se incumple lo que es la legislación de consumidores, la acción evidentemente va a exigir la condición del consumidor para según qué controles. Pero si vamos por usura, que hasta ahora son los motivos de nulidad de las cláusulas revolving que ha establecido el Tribunal Supremo, sin perjuicio de que haya dicho que evidentemente hay otros motivos, bueno, que se puede acceder a esa nulidad por otras acciones como son la de nulidad por abusividad, pero como digo, la ley de usura no requiere la condición de consumidor del prestatario. Con lo cual, cualquier persona que pida un crédito de la característica que sea, aunque es cierto que el perfil de estas personas son consumidores, porque normalmente nadie profesionalmente va a captar ese tipo de financiación, pero en principio no hay que estar preocupados por la cuestión del consumidor. El tema del consumidor será importante a partir del segundo control de transparencia que establece el Supremo en la sentencia de mayo de 2013, la de cláusula suelo famosa, donde básicamente, bueno, estructura lo que es ese nivel de transparencia mayor, aunque últimamente ha dejado claro también que el control de incorporación o el control de inclusión es un control que no es simplemente, ya lo veremos luego, la literalidad de lo que es de la cláusula que está escrita, básicamente, sino que hay más filtros. Pero ahora entraremos sobre eso. Con respecto a la publicidad y comercialización, esto es muy importante porque ya luego veremos en el tema, sobre todo en relación a la acción de abusividad de las cláusulas, pues claro, hay que tener una información previa antes de suscribir un contrato de estas características o de cualquier característica. Esto es un préstamo y necesitamos tener una información previa. Claro, esta información previa, como hemos puesto en el cuadro, normalmente no se da porque suele ser una cita por una llamada o un formulario en el sitio que han captado a la persona con los datos personales de ese prestatario y punto. Y luego ya le envían el contrato y tiene a su disposición el dinero. Luego, realmente el propio prestatario no tiene acceso a ninguna información previa, ni siquiera en el momento en el que suscribe ese contrato. Esto es muy importante porque ahí entraríamos en el artículo 1 de la Ley de Publicidad del 2009. Se establece un poco, se habla ya de algo que se construyó jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 96, donde hablaba del consumidor medio, ¿no? Y para esto hemos querido hacer una pregunta, a ver si podemos participar, porque me gustaría saber qué opinión os merece el concepto de consumidor medio, ¿no? El hecho de que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciera lo que es el concepto de consumidor medio y que luego en la legislación se vuelva a recoger el concepto de consumidor medio sin dejar muy claro qué es eso del consumidor medio, porque lo único que dejó claro el Tribunal Europeo, y cito textualmente, es que el consumidor medio es el consumidor, lo considera el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Bien, yo cuando leo esto siempre me quedo perplejo, porque si atendemos al concepto de perspicaz, atento, todo el mundo sabe que es estar atento.
Lo de normalmente informado, bueno, teniendo en cuenta que el concepto de consumidor por la jurisprudencia se establece como objetivo y no subjetivo, entendemos que la información es la que me dan. Quiero decir, yo puedo ser muy listo, pero si no me dan la información no puedo tenerla. Luego, ¿a qué se refiere el Tribunal Europeo y la legislación? Al concepto de informado previamente, porque es una persona que está informada de los productos y que está informada en general de las cosas, o que le han informado del contrato que va a suscribir. Pero lo de perspicaz es que no tiene pase. Perspicaz, según el diccionario de la lengua española, es una persona que es capaz de percatarse de cosas que pasan inadvertidas para los demás. Bien, pues si el consumidor medio, que ya me sorprende y que ya os adelanto la respuesta a la pregunta, que a mí me sorprende el concepto de consumidor medio, porque si lo estableciéramos como el elemento de la media, podríamos decir que prácticamente estamos dejando a la mitad de la población fuera del control. O sea, la mitad de la población me da igual que la engañen porque los filtros y los límites que voy a poner no son suficientes para ella, porque necesito un tipo medio. Pero es que cuando me voy a la definición de consumidor medio que establece la Unión Europea, es peor todavía, porque dice que el consumidor medio es el normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. Luego, entiendo que sube por encima de la media. Es un elenco de personas seleccionadas que solo van a entender esto. Esto parece es interesante, pero también quiero dejar claro una cosa. Luego, en el desarrollo de toda la legislación, parece que nos olvidamos, porque de hecho, en los requisitos que se establecen para las cláusulas suelo y en muchos requisitos, tampoco están hablando de ese tipo de consumidor. Lo dicen, pero no consideran realmente en su textualidad la definición que hizo el Tribunal Europeo y la definición que obra, bueno, o que debemos aplicarle al consumidor medio la ley de publicidad. Realmente ese nivel de consumidor medio. Veo que por la respuesta que habéis dado, efectivamente, pues os produce mucho recelo el concepto de consumidor medio. Lo mismo que a mí me produce mucho recelo por eso que hemos hablado, ¿no? Hemos tratado de por qué produce recelo, porque es que la verdad es que a mí el concepto siempre de medio me da miedo porque la gente no se da cuenta que dentro del medio la mitad de la gente se me queda fuera. Con respecto al tema de estamos hablando de consumidor medio ahora, la publicidad. Bien, básicamente la cuestión de la publicidad va dirigido, y ahí está la segunda pregunta que introduciríamos, de si consideramos que ese consumidor medio, además, una vez que lo hemos valorado, es un consumidor o toma decisiones de carácter racional. Si los consumidores medios, los sujetos medios de consumo o el sujeto económico medio toma decisiones racionales. Eso es una pregunta que, bajo mi punto de vista, excede del marco de lo jurídico muchísimo y entra dentro de lo que es la cuestión de la economía cognitiva y el estudio de los sesgos cognitivos que lleva muchísimo tiempo ampliando. Veo que aquí nadie está de acuerdo con, evidentemente, que no se toman decisiones racionalmente. Y, evidentemente, entiendo que es así. El consumidor, ni nadie. Pero no pensemos, por ejemplo, que el consumidor no es racional. Pensemos que la influenciabilidad que aparece en la norma, porque dice que pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio. Bien, el comportamiento económico de las personas no es racional y eso está ya ampliamente contrastado por toda la doctrina científica económica, cognitiva y por toda la psicología cognitiva que lleva muchísimos años estudiando el tema y que incluso tiene premios Nobel. Concretamente, el premio Nobel de 2017, Richard Thaler, es un economista cognitivo que obtuvo ese premio por sus trabajos en este tipo de cosas. Y ahí entraríamos un poco saliéndonos quizás del margen de lo jurídico, pero cuidado, porque esto influye en el planteamiento de por qué la información es sesgada y engañan a la gente, bajo mi prudencial punto de vista, porque no se están teniendo en cuenta lo que llamamos los sesgos cognitivos. Evidentemente, una persona no puede tomar una decisión racional sobre una cuestión financiera en 10 minutos que me abordan en Carrefour. O sea, es imposible, pero es que yo tampoco la puedo tomar seguramente. O sea, no es la manera de tomarla. Entre otras cosas porque van a interferir lo que ya he dicho, que son los sesgos cognitivos y que forman parte de la mente humana. O sea, todos nosotros tenemos esa cuestión y esa manera de racionalizar. Concretamente, al margen de que luego ya veáis y si queréis ahondar un poco en todo esto, que es muy interesante, sí quisiera centrarme un poco en el sesgo de disponibilidad. Sesgo de disponibilidad básicamente es algo que a los letrados, a todos los juristas nos interesa porque es un sesgo asumido por los tribunales
irrazonablemente aplicado en las decisiones judiciales, porque lo que no está en los autos no está en el mundo. El juez debe seguir el sesgo de disponibilidad. Solo debe disponer de la información de los autos para emitir un criterio. ¿Qué pasa? Que en la vida real la gente emite las decisiones o toma las decisiones con base en la información de la que dispone. Y la información de la que dispone en este tipo de productos es la información que le proporciona la propia entidad financiera. Y a partir de esa información, que no es ni mucho menos completa y que está planteada de una manera muy direccionada, pues tiene que tomar una decisión. Como comprenderemos, ese sesgo de disponibilidad, al disponer de poca información, pues toma una decisión errónea, o por lo menos no es la decisión con la que luego voy a estar de acuerdo al poco tiempo. Esto es importante porque en la toma de decisiones el sesgo de disponibilidad es algo que nos afecta a todos. O sea, normalmente si vemos, ya es una cuestión de mera práctica humana en el diario, la gente cuando tiene una convicción más cerrada, más absoluta sobre algo y más inamovible, es cuando menos información dispone. Normalmente cuando nosotros hablamos con especialistas sobre algún tema, es muy difícil que un especialista se pronuncie sobre algo. Nosotros mismos, los abogados, o yo ahora mismo hacen preguntas sobre esto y siempre me cuesta trabajo decir qué pienso, porque lo que pienso no lo pienso del todo. Siempre está en solfa. Finalmente, ya, por no extenderme más en este punto, me gustaría que, y con respecto a la pregunta que haga abajo, es simplemente para acreditar no solo que nos parezca que el consumidor no es racional, sino que hay una prueba que se ha hecho y que está ampliamente contrastada en la doctrina científica para demostrar que efectivamente el sujeto económico no es racional. Y la prueba es muy clara. Cuando tú haces la misma pregunta formulada de diversas formas y obtienes una respuesta diferente, el sujeto de la pregunta o que contesta la pregunta no es racional. Porque cuando la pregunta es la misma, la respuesta debe ser la misma, no puede cambiar. Entonces, aquí he hecho dos preguntas que bajo mi punto de vista son la misma, pero que parece que condicionan la respuesta. La primera sería: ¿querría usted endeudarse para gastar ese dinero en cualquier cosa y sin saber cuántos años tardará en pagar la deuda? Básicamente la gente ahí se muestra reacia porque se le está planteando la pregunta en términos de pérdidas. Sin embargo, si planteamos la misma pregunta en términos de ganancias, sería: ¿querría disponer de una cantidad de dinero prestada para gastarla en lo que desee sin tener que pagarla en un periodo de años concreto? Es la misma pregunta, pero condiciona una respuesta diferente. Bien, saliendo ya de este tema que, como digo, es importante para el tema jurídico, pero bueno, quizás es tangencial porque no está entrando en lo que entra el tribunal. Pues entraríamos ya en lo que es básicamente el análisis de la ley de usura, ¿no? La ley de usura, que va a ser la ley que ya la hablamos al principio, que en su artículo primero establece cuándo se considera que un préstamo es usura. Es importante aquí ver que en el tema de la ley de usura, el Tribunal Supremo ha venido desarrollando la jurisprudencia a lo largo de más de 100 años. O sea, es importante saber que esto no es algo nuevo. La ley de usura es una ley de 1908 y, por lo tanto, ha dado muchas vueltas, ha dado muchísimas vueltas a lo largo de todos estos años. Pero hoy por hoy, ¿en qué posición nos encontramos? Nos encontramos en que el Tribunal Supremo se pronuncia con que el interés notablemente superior al normal del dinero no tira por la línea que yo he indicado al principio de que ese es el legal y ya entraremos sobre las circunstancias, sino lo hace al revés. No, ese es el tipo medio de ese mercado y las circunstancias del caso entonces ya se me constriñen, porque como además no acepto las circunstancias del prestamista y solo del prestatario, como además básicamente esto se erige en no analizar la solvencia del prestatario, pues básicamente las circunstancias del caso se deshacen como un azucarillo y nos quedamos con el tipo medio de referencia de ese mercado, que sería un elemento bastante objetivo. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo, como ya veremos luego, como no establece o no delimita una cuantía concreta, no dice un margen exacto que habría que aplicar al tipo medio para saber si es usura o no, pues seguimos teniendo esa indeterminación. Pero sí es cierto que el tipo medio de referencia de ese mercado, que está publicado en la web del Banco de España, es el que nos va a servir, que ya veremos, en el año 2015 se estableció como préstamo de consumo, como los tipos medios de los préstamos de consumo, y después se pasó al más específico de las tarjetas revolving.
con respecto a la solvencia del prestatario. Esto me gusta tratarlo, aunque realmente comprendo o entiendo que es absolutamente baladí, y es una pena, pero es así. Y es baladí porque la ley obliga a estudiar la solvencia del prestatario. Tanto la ley de préstamo al consumo, la ley de crédito al consumo en su artículo 14, como la orden EHA 2899 de 2011 de transparencia y protección del cliente y servicio bancario. Básicamente, esas dos leyes obligan a hacer un estudio de solvencia del prestatario. Ese estudio de solvencia no se hace aquí. Pero, ¿qué problema tenemos en España? Pues que el legislador no ha establecido una sanción que beneficie al prestatario, sino una sanción que beneficie a la administración. Cuando las entidades de crédito no dan crédito responsable conforme, uno de los requisitos de los cuales es analizar la solvencia del deudor para no entrar en un marco de sobreendeudamiento, pues cuando no se hace eso, quien se beneficia de esa infracción es la administración. No se beneficia el deudor porque eso no lleva a la nulidad radical ni la no aplicación de intereses ni nada. O sea, no beneficia al prestatario. Entonces, esto me recuerda además concretamente a una doctrina que se ha desarrollado en los últimos años y que ya ha sido superada, concretamente en un asunto en el cual yo estoy bastante familiarizado, que es la Ley 57/1968, sobre las cantidades entregadas a cuenta en la compra de vivienda, donde durante muchos años todos los tribunales decían que, bueno, que si no se prestaba aval o seguro, evidentemente eso es una sanción administrativa que habrá que aplicarle al promotor. Y en cualquier caso, a lo mejor podía caer para la entidad financiera, pero en principio es una sanción administrativa. Pero el que se ha quedado sin dinero, que no tiene aval, se ha incumplido la ley y se ha quedado sin aval. Hasta que el Tribunal Supremo, precisamente en diciembre de 2015, muy cerca de la sentencia esta que hemos hablado de 2015 del tema de revolving, pues dice que no, que evidentemente la responsabilidad es de la entidad bancaria, porque además lo establecía la ley, bajo su responsabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, con este inciso, quiero decir que muchas veces entramos en esas disquisiciones, hombre, es que lo que no podemos hacer son normas que son regulatorias y que parece que están protegiendo al consumidor y luego resulta que no están protegiendo al consumidor porque no le están beneficiando en nada. Es la administración, que veremos a ver si pone una sanción o no. La realidad es que el consumidor no se ha beneficiado. Aquí en este pongo dos cuadros para que veamos un poco cómo se ha gestado, ¿no? Después de toda la crisis que hemos tenido en 2008 y todo el problema que hemos tenido de carácter financiero en España, y vemos la primera de lo que son las estadísticas que hemos puesto, de los gráficos, perdón, y vemos que a partir del 2015 es donde España, partiendo de una fecha del 2011, que es post-crisis nuestra, o sea, al principio de lo fuerte, por así decirlo, estamos muy poco endeudados desde el punto de vista de préstamos de crédito al consumo, porque nosotros éramos más de hipotecas y muchas veces financiamos el consumo por las hipotecas, pues ahí va cambiando y España se pone a la cabeza con respecto a la media de la UE y con respecto a países del entorno como Francia, Italia o Alemania. Considerablemente superior. Pero es que además esto lleva aparejado también por las diversas regulaciones que tienen estos países, que es curioso cuando uno lo ve y siente un poco de vergüenza ajena, porque evidentemente son regulaciones mucho más duras para las entidades de crédito y la usura está regulada estrictamente. Y además, por supuesto, si no se cumplen ciertos requisitos, como son lo que hemos hablado de la solvencia del deudor, es que es la nulidad radical del préstamo, no se pagan intereses. Con lo cual ya le viene bien a la entidad de crédito hacer un estudio de solvencia y cumplir la ley, porque lo incumple cuando no lo hace, porque las consecuencias son altamente graves. Pero aquí no pasa eso. Y eso nos lleva al siguiente gráfico, que en España se están pagando un 8,15% en los créditos en general en la zona euro, cuando en la zona euro se paga al 5%. Seguidamente entramos en lo que son las sentencias del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Muy importante no olvidar que estamos hablando de sentencia del Pleno, que son jurisprudencia en sí misma, porque no requiere la reiteración, porque es todo el Pleno, o sea, es todos los magistrados que conforman la Sala de lo Civil deciden eso. Luego, después, las diversas secciones van a seguir esa línea porque todos han estado de acuerdo, no hay ni votos particulares. Entonces, estaríamos con una primera sentencia que hemos referido, que
creo que la hemos colgado como documentos en la web. Está la sentencia de 25 de noviembre de 2015, la que se llama la sentencia Sigma, que considera que un TAE del 24,6% es usurario. Es importante el concepto de TAE porque ahí está englobado todo, las comisiones y todo. ¿Y eso por qué? Porque el Código de Comercio, en su artículo 315, dice que se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor. Luego, como forma parte del interés, por eso se llama interés TAE, donde están metidos todas las comisiones. Ese interés TAE a lo largo de la vida del préstamo puede ir cambiando y eso es importante a la hora de establecer las medias o cuánto de más sube con respecto al tipo medio. Esa sentencia tuvo una serie de parámetros jurisprudenciales, de fundamentos jurídicos, perdón, que en su día han sido ya reproducidas por la propia sentencia de Withing. Y básicamente es que la ley de usura no permite esa subida del préstamo, o sea, del interés notablemente superior al tipo medio, establece que el tipo medio es el tipo medio de las operaciones de esas características y además establece una serie de elementos también con respecto al refuerzo de la ley de usura, que son básicamente el hecho de que el prestatario no tiene por qué acreditar, por supuesto, el tema del consumidor, como hemos hablado, no es así, pero que es el prestamista el que tiene que demostrar que ha habido una información, es el que tiene que demostrar en supuesto sí, dadas las circunstancias del caso. Pues claro, estamos hablando de un tema bastante objetivo, o sea, el interés usurario, porque entendemos que supera notablemente y el único escape que tiene la entidad de crédito es lo que hablamos antes y las circunstancias del caso así lo justifican. Claro, las circunstancias del caso para las entidades de crédito han sido justificar que, oiga, que es que yo tengo un establecimiento que no hago este tipo de estudio porque si no se incrementan los costes porque estoy asumiendo un nivel de impagos muy grande y entonces al final, pues por eso tengo que subir ese tipo de interés. Pues el Supremo entiende que eso no es así. El artículo de la ley de usura, que es común, que ponemos ahí en el centro a las dos sentencias, el artículo 3, que establece que es importante porque cuando hagamos nuestra demanda tenemos que ver qué consecuencias tiene la nulidad con respecto a la usura. Es la nulidad radical. Aquí debemos detenernos en una cosa muy importante. Vamos a ver. Si nuestro cliente debe la mayor parte del préstamo, a lo mejor ir por la ley de usura principalmente es un peligro. Yo iría primero por la ley de consumidores y usuarios y de condiciones generales de contratación para conseguir la nulidad por abusiva de la cláusula y subsidiariamente la aplicación de la ley de usura. ¿Por qué? Porque si me estiman la primera, yo lo único que voy a hacer es, entre comillas, subsistir el préstamo, pero sin intereses. En la segunda, que es la nulidad radical de usura, hay una contraprestación en el sentido de que si mi cliente debe 20.000 euros, bueno, 20.000 no va a deber, pero vamos, debe 3.000 euros del préstamo y no le han cobrado eso en intereses porque lleva poco, lo tiene que pagar de golpe. Se va a ahorrar mucho dinero, pero tiene que pagar de golpe eso. O sea, esto debemos analizarlo porque sí es verdad que la consecuencia de la nulidad por usura no es la misma que la consecuencia de la nulidad por abusividad. Eso es muy importante, debemos tenerlo en mente. La sentencia ya de 4 de marzo de Withing de 2020 mantiene los fundamentos jurídicos de la sentencia de 2015 y solo cambia la referencia al tipo medio porque establece que el tipo medio debe ser el tipo que ha establecido el Banco de España en la media de las tarjetas de crédito que la hacen el índice unida a las tarjetas revolving. O sea, las dos tipos de tarjetas las establece en la misma categoría porque los bancos entienden que es lo mismo y por eso se establece así en el Banco de España. He puesto ahí que el Banco de España en 2007 publica el tipo medio de tarjetas crédito revolving. Curioso. El tipo medio lo publica además con efecto no retroactivo, pero hace el análisis desde 2015. Lo que no he terminado de entender porque con la sentencia no se explica, y eso es curioso, pues claro, venimos a hablar aquí de una sentencia y que la persona que viene a hablaros pues no termine de entender la sentencia ya es algo complicado, pero es así. Es que la sentencia no nos dice cuál es el tipo de referencia medio del año en el que hizo. Es que eso es muy importante. Es que el año es el 2012, según se deviene del propio cuerpo de la sentencia. El año es 2012. En la de Sigma creo que era 2001.
en el WICIN es 2012. Es que en el 2012 no había publicado en el Banco de España el tipo medio de las créditos revolving. Es más, yo ahora no he encontrado en la web del Banco de España más allá de 2015. Mi pregunta, ¿cuál es el tipo que ha aplicado el Tribunal Supremo? Porque bajo mi punto de vista, aunque hubiera mantenido esta doctrina, tenía que haber dicho, vale, pero como en aquel momento no se publicó el tipo de las tarjetas, habrá que aplicar el de los préstamos al consumo, que es lo que hicimos en nuestra otra jurisprudencia. A los créditos a partir del 2017, y yo entiendo que 2015 no, porque no estaba publicado, pero bueno, podría ser discutible, a partir de ese momento entonces aplicó esto. Pero lo que me deja sorprendido es que usted aplique el tipo medio de unas tarjetas cuando el tipo medio no existe. No es que no existía porque no estaba publicado, es que cuando se publica en el 2017 se hace con carácter previo desde el 15, pero el 12 no lo veo por ningún lado. Entonces, eso es una duda que tengo y que evidentemente, como no tengo acceso nada más que a la sentencia, pues no puedo saber en qué se ha basado. Y la sentencia del Supremo no dice por qué y en qué medida supera. Habla del 20%, pero no dice en cuánto es. La realidad es que la sentencia de WICIN establece una diferencia por cuantía y utiliza un elemento que yo entiendo que es más que discutible, que es, o por lo menos está mal expresado, cuando habla que es desproporcionado exigir un incremento del mismo rango en los tipos medios de menos cuantía. Bien, es que la sentencia confunde. La proporción hubiera sido exigir el mismo porcentaje. O sea, si yo un préstamo de tipo al consumo del 7% exijo que para ser usurario tenga, vamos a suponer, que duplicarlo, pues sería el 14. Todo lo que sea más del 14 es usurario. Pues un tema del 20 sería el 40. ¿El Supremo entiende que esto es desproporcionado? No, es proporcionado. Lo que pasa es que hay veces que la proporcionalidad no es justa, en el sentido de que estamos al límite, es como la gota que colma el vaso. Cada punto que se eleva por encima del 20% hace mucho más gravoso y mucho más insalvable el pago de ese crédito. Eso es lo que ha querido decir el Supremo, pero sin éxito, porque realmente lo que estamos aplicando es algo no proporcional, sino inversamente proporcional. No estamos proporcionando el mismo, porque además la proporcionalidad tiene que ver con una constante, la constante de proporcionalidad, un tipo. Si usted le baja el tipo a medida que sube la cantidad de interés, pues es una inversión proporcional. Pero bueno, esto es una cuestión ya por intentar sacarle punta a todo lo que dice el Supremo. Pero evidentemente sí es importante tener en cuenta que ahí es donde el Supremo está dando un poco la de cal y la de arena, ¿no? La de cal es, oiga, pues me voy a lo que usted ha dicho, el tipo de referencia de revolving, pero le voy a aplicar lo que yo llamo una proporcionalidad, yo llamo que no. O sea, considera desproporcionado un incremento mantenido, yo entiendo que no, pero en cualquier caso estamos de acuerdo porque entiende que es un abuso. Con lo cual, no entiende que una subida de un 5 o un 6% con respecto al tipo medio del 20% es usurario. ¿Dónde nos ha dejado? Que no nos dice qué pasa con el 3%, el 4%. Ahí es donde puede estar la cuestión y el tema más discutible, o por lo menos los temas que puedan llevar a discusión en los tribunales, ¿no? Ya creo que ha habido la Audiencia Provincial de Cantabria, ha establecido ya unos parámetros en una reunión de la sala para establecer una serie de criterios para seguir por la sección civil y establece un tipo, en vez del 4%, el 5%, a partir de ahí entiende que es usurario. Está siendo muy criticado, pero bueno, la realidad es que esto va a traer discusión siempre y cuando no estemos hablando de que nuestro préstamo supere lo que ha dicho el Supremo. Entonces lo tenemos bastante fácil, entre comillas. Finalmente ya entraríamos en el análisis de lo que son los controles de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y la Ley General de Consumidores y Usuarios. Estaríamos hablando de los controles de inclusión, transparencia, contenido y legalidad. Aunque es cierto que los controles más importantes aquí son los de inclusión y transparencia. Y si cabe, bajo mi punto de vista, el de transparencia. ¿Dónde debemos poner el foco? Que el control de transparencia lo que va a hacer es atacar al interés, o sea, a la cláusula que establece los intereses. Por eso decía antes que va a subsistir nuestro préstamo. Vamos a tener que devolver todo el dinero. Vamos a devolver dinero sin intereses. Entonces, el control de inclusión, como hemos dicho antes, y por traer a colación el comentario que había hecho, el control de inclusión no es simplemente la cuestión de la literalidad o la comprensión gramatical de la norma.
también el adherente tiene que haber tenido la oportunidad de conocer al tiempo de la celebración del contrato, de haber conocido todos los detalles de esas cláusulas que va a suscribir y que son objeto de ese control de inclusión. Eso lo que hace es, bueno, dar una vuelta de tuerca, por así decirlo, en la sentencia de 11 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo a los controles de inclusión. Si mal no recuerdo, esa sentencia es hablando de alguien que no es consumidor, porque este control, recordemos, se aplica a los que no son consumidores también. Ya el control de transparencia relevante, porque el de inclusión también se considera el primer control de transparencia, pero el segundo control de transparencia, que es el que establece el Tribunal Supremo en la sentencia de mayo de 2011, la de las cláusulas suelo, es la que habla de que el consumidor informado, ya volvemos otra vez con el consumidor que esté informado, en este caso solo informado, ahí sí no está acreditando, o sea, está estableciendo el Supremo la catalogación de que haya sido informado, no que esté informado de antes, ¿no? Pero ese consumidor que haya sido debidamente informado pueda prever sobre esa base de la información los criterios precisos y comprensibles y sus consecuencias económicas. Es muy importante el tema de las consecuencias económicas porque ahí es donde viene todo lo que podemos recordar de esta jurisprudencia de los escenarios previos, que además está establecido en la ley, lo que la jurisprudencia del IRPH ya lo marca. El tema de, oiga, ahí va a haber mucha discusión, pero ya lo dice la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Los escenarios de 2 años antes de la evolución de este tipo. No como dicen las entidades de la evolución futura. Nadie sabe la evolución futura. Pero para saber lo que puede pasar en el futuro, cuando menos es interesante saber qué es lo que ha pasado en el pasado. Con respecto al tema del contenido, al control de contenido, este control es un tema que yo entiendo que toda la jurisprudencia española está completamente fuera del ámbito de lo que ha dicho el Tribunal Europeo. O sea, se ha dicho por el abogado general en las conclusiones previas a lo del IRPH, se dijo en sentencia del 2011, una sentencia que me acuerdo que se llama la de Caja Madrid, pero no me acuerdo cuál es la sentencia exactamente, pero tiene que ver, es 2011 y es Caja Madrid, sobre un tema de Caja Madrid, que se hablaba sobre la transposición famosa de la directiva, del artículo 4.2 de la directiva, creo que del 94, no me acuerdo, pero la directiva que regula el tema de consumo y eso, que el artículo 4.2 de esa directiva que tenía que haber sido traspuesta. Tenía que haber sido traspuesta, no fue traspuesta por a ver si la encuentro aquí. Tenía que haber sido traspuesta por la autoridad española, no se hizo y evidentemente a partir de su falta de transposición, pues entiende la jurisprudencia que esto no es una directiva de las que no se transponen y se aplican, sino de las que si no se transponen, como el derecho nacional es mejor para el interés del consumidor, porque el derecho nacional no establece la prohibición del control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato, básicamente el precio, pues entonces dice que se aplique la legislación española. Claro, el Supremo dice, bueno, pero si es que aquí nadie quiere aplicar eso, el gobierno ni nosotros. Bueno, pues haberlo cambiado y haber traspuesto la directiva. La realidad es que nosotros entendemos que su Estado no ha traspuesto la directiva y por lo tanto quiere darle un plus de seguridad al consumidor y un plus de protección y debería hacerse un control de contenido sobre la cláusula que establece el precio, que evidentemente se salva por la Unión Europea porque se habla de la libertad de precio y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que si no queremos que se aplique esa directiva, o sea, que no se aplique, perdón, pues transpongámosla. Lo que no podemos es transponer toda la directiva en el último país siempre. Con respecto al control de legalidad, el último control que podíamos hablar, es un poco el pariente pobre de todo nuestro... Perdón, la directiva la tengo aquí, es la directiva 93/13, el artículo 4.2, que estableció la posibilidad de que se dejaran fuera de control las cláusulas relativas a las contraprestaciones esenciales del contrato, siempre que hubieran previamente pasado el filtro del control de transparencia. O sea, hemos hablado que si el precio, o sea, si el interés me lo han introducido de forma no transparente, automáticamente es nulo. Otra cosa es que si me la han introducido de modo transparente, ya aplico si me la han introducido, transparentemente y me he enterado, ahora veré si es abusivo o no por el control de contenido. Pero eso me lo prohíbe, según dice el Tribunal Supremo, la legislación europea. Sí, pero los tribunales europeos dicen que si usted no transpone la directiva, no vale. En fin, es lo que hemos hablado antes.
El control de legalidad. Control de legalidad en España prácticamente pues no tiene una gran funcionalidad porque aunque la ley es imperativa y la ley es muy fuerte, pero como su no cumplimiento solo lleva a sanciones administrativas básicamente, pues entonces, y el propio artículo 8 de la ley de condiciones generales de contratación lo dice, serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravenirla. Y el efecto distinto, si mal no recuerdo, está en... Bien, no lo encontré. Bueno, creo que es el 82.1. No es eso. El caso es que en la legislación se establecen las sanciones para las sanciones, como he dicho antes, administrativas para el incumplimiento de la ley, con lo cual no da como consecuencia la nulidad. Lo que hemos hablado antes, básicamente. Oiga, cuando a mí no me han hecho un test de solvencia y resulta que, ¿qué pasa? ¿No me han hecho un test de solvencia? Bueno, pues eso no le beneficia a usted, le beneficiará a la administración. Y bueno, ya teniendo en cuenta la hora y el tiempo, yo diría que evidentemente es un tema mucho más, es un tema prolijo, esto da para mucho más. No sé si con el avance de algunas sentencias, porque la Audiencia Provincial de Sevilla no se ha pronunciado, por lo menos yo no he visto ninguna en el CENDOC, no hay ninguna colgada más allá de final de 2019, sí hay muchas sentencias ya de otras audiencias provinciales recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y algunas que he visto incluso, entre comillas, pasando por alto o acogiéndose a lo que he dicho antes. Oiga, como el préstamo es del 2009, del 2008, del 2011, del 2012 y ahí no estaba el tipo medio de las tarjetas revolving, pues le aplica la de los préstamos, porque usted ha dicho que esto es un préstamo al consumo y el Supremo en el 15 aplicó ese dato porque no había otro. Con lo cual, esto es un tema que todavía puede dar mucho juego. Pero debemos esperar, sobre todo los que ejercemos mayoritariamente en Sevilla, aunque evidentemente tenemos cosas por otro sitio, pero bueno, mayoritariamente es en Sevilla y lo que diga la Audiencia Provincial de Sevilla nos vincula y nos afecta mucho más. Bueno, pues sin nada más, yo entiendo que doy por terminado eso y ya si queréis hacer alguna pregunta de cualquier índole, pues estamos aquí para contestarla. Muchas gracias. Buenas tardes, Félix. Y buenas tardes, compañeros. Felicitarte, Félix, por la magnífica ponencia del tema tarjeta revolving, que yo conozco bien porque llevo luchando también con ello durante años. Entonces, sí, hay preguntas, hay varias preguntas. Felicitar también, bueno, abrazar también a los compañeros virtualmente, que estoy seguro que prontamente nos veremos físicamente. Mientras antes, mejor, ¿no? A ver si pasa esta pesadilla y acabamos con esto ya, ¿no? Vale. Vamos a ver. Hay varios compañeros, un poco variopintos, lo que son las preguntas. Por ejemplo, voy a empezar por orden de las preguntas que he hecho. Alguna sugerencia también, ¿no? Isidoro Camino nos preguntaba, bueno, dejaba caer, si todos estos conceptos quedan atrás cuando se comprueba, yo creo que va sobre el tema del tema cognitivo. Se comprueba un tipo de tarjeta que se está dando con frecuencia en juegos online, donde en segundo hiere a una tarjeta con pago aplazado para continuar jugando. Pues yo eso no, vamos, lo desconozco. Una tarjeta de específica para jugar online. Yo no lo conozco tampoco, porque tampoco me muevo en ese ambiente. Vamos, sin verlo, es que ya eso seguro que vamos, no cumple nada, porque... Ya. Nuestro compañero Javier Pereda apuntaba también de que la política de los lobbies de influencia, ¿no? Que se reformula el concepto del consumidor siempre para proteger los bancos. Si tienes que decir algo sobre eso. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Evidentemente, aunque sí es cierto, y salvando un poco a tanto al Tribunal Europeo como al Supremo, que si bien es cierto en la definición que hacen de consumidor no puedo estar más en contra, pero luego en el tratamiento que le hacen en la sentencia no son tan duros. Porque si de verdad ellos se hubieran creído que el consumidor medio es perspicaz, está atento y suficientemente informado, es que entonces no hubiera pasado ningún filtro. Es decir, no hubiera habido doctrina de protección de consumidores. Yo creo que han dicho eso como eso es un brindis al sol, bajo mi punto de vista. O sea, que realmente no es así. Ahora, que evidentemente simplemente hablar de consumidor media a mí me causa rechazo porque entiendo que no podemos hablar de consumidor medio porque en cualquier otro foro o ámbito, si habláramos de elementos medios, lo veríamos injusto, ¿no? O
sea, vamos a hacer un nivel educativo para que solo lo puedan entender el alumno medio. O sea, que la mitad de la clase no se entere de nada. Pues eso no, sería una locura, ¿no? O sea, al final, la media es un punto de referencia, pero no puede ser el punto sobre el que construyamos la protección de los consumidores, porque los consumidores tienen unas características, además lo hemos hablado. Yo no me considero un consumidor perspicaz, desde luego. Bien. Siguiendo con el tema cognitivo, Esther Domínguez apunta una cosa muy interesante que yo la he vivido, y esto es cierto, ¿no? Que la mayoría piensa que paga poco al mes. Pero no solo en esto, sino en todo. Le encanta vivir de crédito y piensan que no le cuesta nada aplazar los pagos. Bueno, es verdad, yo lo he vivido, esto al final se va acumulando y llega un momento que ya es imposible, ya tiene tantas deudas que no puede continuar, ¿no? Y estamos hablando de gente que a lo mejor tiene un sueldo y tiene propiedades, ¿eh? Bueno, no sé si tú... Sí, pero que la gente, vamos a ver, la gente piensa que paga poco al mes porque es verdad. Es que paga 50 euros. Lo que pasa es que no sabe que lo que está pagando es como tirar el dinero de un pozo. Pero evidentemente es una cuota baja. Lo que pasa, claro, esa cuota baja es la que le seduce. Ese es el elemento que apela al elemento primario del individuo para que diga, uy, esto es muy barato, yo lo cojo. Pero realmente estamos siendo producto de engaño. Es mucho más importante saber el tipo. No hemos hablado aquí porque va a hablar mucho, ¿no? Pero hay algunos contratos que hablan del tipo sin referir que es anual. Entonces, un interés del 2% y en chiquitito mensual. Oiga, el 2% mensual es el 24 anual. Es que debería estar terminantemente prohibido hablar de interés si no es en referencia al año. Porque es que todo yo digo el interés diario y le pongo un 0,2%. No, hombre, eso es un 6 al mes, sería un 70 al año. O sea, es una locura, pero eso lo vemos todos los días, ¿no? Cuando decimos, usted nada más que tiene que pagar 50 céntimos al día, para que parezca poco. Es lo que yo he comentado siempre, que se convierte prácticamente en una renta virtual para el banco de por vida, una renta vitalicia, ¿eh? Porque es que nunca llega, con eso interés jamás va a llegar durante años, ¿no? Con 5 o 6 mil euros, en el caso que yo llevé, pues se convertía a favor del banco pues entre 150, 180 euros mensualmente y siempre debía lo mismo, siempre. Bueno, vamos a seguir con el tema cognitivo. José Manuel Rodríguez nos pregunta, o deja ahí el tema, dice, ¿no requeriría una prueba pericial sobre el perfil cognitivo del consumidor? Perdón. Lo ve? Repíteme, por favor. Si ve interesante requerir una prueba pericial sobre el perfil cognitivo del consumidor. Bueno, vamos a ver. Aquí el tema es que, como el tema en el perfil cognitivo estaríamos hablando como hemos hablado fuera de la usura. Dentro de la usura, eso no tiene lógica, porque en el tema de la usura estamos hablando de un tema cuasi objetivo. El interés es por encima del normal del dinero. Ahora, si estamos entrando a valorar ya dentro del consumidor o el no consumidor con el control de inclusión, bueno, evidentemente, si nosotros podemos demostrar que esa persona, porque entendemos, imagínate que nuestro cliente es una persona que tiene unas entendederas muy limitadas, pues claro que sí. Eso sería una pericial perfectamente aceptable. El hecho de demostrar que esa persona, de hecho, eso se ha dado en algunos procedimientos. Yo recuerdo procedimientos de nulidad de contratos de arrendamiento cuando se hacían las prórrogas estas con respecto al arrendamiento de renta antigua, que mucha gente suscribía contratos nuevos sin saber que si no firmaba un contrato, lo que tenía es una subrogación eterna. Y yo he llevado pleitos de eso y he demostrado que mi cliente es una persona pues, analfabeta, que no tiene cultura, que es que ha firmado un contrato porque pensaba en su idea de que si no firma el contrato está muy indefenso, porque no sabía que sin firmar el contrato se le prorroga el suyo. Pues evidentemente en un caso de esto, por supuesto, aunque siempre dentro de la cuestión de la transparencia. Aunque yo siempre entiendo que debemos ir un poco al tema objetivo de cómo está configurado el contrato para demostrar que no pasa el filtro de transparencia. Y la información previa, muy importante. Vamos a avanzar, Félix, porque hay verdadero interés y hay preguntas, ¿no? El compañero José Antonio Vega nos pregunta, ya entramos en el tema de los tipos medios, ¿qué comparación habría que hacer? Bien, tarjeta con porcentaje medio del Banco de España actual, o de lo contrario, el TAE, tarjeta con porcentaje medio Banco de España, fecha de contratación de la tarjeta.
Bueno, vamos a ver, yo eso es lo que he hablado antes, para mí es de perogrullo, o sea, vamos a ver, es que si estamos hablando de que el préstamo se da con carácter de usura, es porque en el momento de la suscripción supera los límites. Ahora, imaginémonos que luego el préstamo, es que el préstamo no puede subir porque el tipo medio lo tengo claro, si baja el préstamo del tipo medio, yo entiendo que eso no sería usurero, o sea, no sería usurario. O sea, mi punto de vista es que eso se debe agarrar, y de hecho la sentencia del 2015, y esta también habla de eso, lo que pasa es que no dice cuánto es, ni nos aclara eso, pero se refiere al momento de la suscripción del contrato, porque no podemos referirnos al momento en que estamos discutiendo ahora, porque cuando se hace el contrato es cuando el interés se hace por encima del tipo medio que se está prestando en ese momento. Otra cosa, cuidado, es ¿qué carácter le podíamos dar a cuando se va renovando? Porque claro, como hay una serie de capital renovado continuamente, ahí ese tema podría ser discutible. Porque claro, aquí no estamos hablando de un préstamo que me dan 3.000 euros, se acabó. Me dan 3.000 euros y cuando yo he pagado 200, vuelvo a tener esos 200 disponibles. Y esos 200 surgen hoy. Entonces, podríamos tener ahí tramos. Podríamos tener tramos. O sea, el tema ya se complicaría, claro. Bueno, vamos con una pregunta procesal del compañero Guillermo Santer, que te da la enhorabuena y nos dice, ¿recomienda la interposición de una reclamación extrajudicial frente a las entidades financieras de forma previa a la acción judicial? Bueno, vamos a ver, yo siempre os recomiendo eso porque, entre otras cosas, a efectos de costas va a ser muy importante. Hombre, no sé cuál es la línea que van a tomar las entidades. Hasta ahora es no pagar, como pasa con el tema de los gastos y demás. Pero si cambian de criterio, por ejemplo, en el tema de los gastos, todos los que llevamos tema de gastos sabemos, y tema de suelo también ha pasado, que hay allanamientos y allanamientos parciales. Claro, si tú no has reclamado previamente a una entidad, le pones una demanda y hay un allanamiento parcial, yo entiendo que ahí no hay costas. Las costas es porque hay un requerimiento previo. Entiendo que sí. Además, a mí una cosa que me parece... aunque las entidades no sean gallardas con nuestros clientes, nosotros tenemos que ser gallardos con ellos, entre otras cosas, pues están los compañeros también. Entonces, a mí me gusta hacer mi reclamación previa, donde ya hago una especie de resumen de lo que el cliente, o sea, de las características del préstamo del cliente, y si no me contestan, pues voy a pleito. Pero sí recomiendo siempre una reclamación previa, por lo pronto, como hemos dicho, por el tema de costas. Vale. El compañero David Burrero, es una pregunta muy larga con ejemplo, voy a intentar resumirla, sí. David. En el caso de tarjeta revolving es habitual que la TAE sea superior a la estipulada en el contrato. Dice que de facto va subiendo porque se le suma al capital, no voy ahora a todo ejemplo que me ha puesto, comisiones, concepto de intereses, prima de seguro y también seguramente te cobrarán comisiones de devolución, ¿no? Y dice que esto se supone muchas veces, a veces más del 50% del capital dispuesto. Total, que al final pagas un dineral. Sí, no hemos hablado del tema del seguro, efectivamente. Eso, el seguro de pagos protegidos, famoso. Pero es que hay veces que el seguro, yo he visto contratos de estas características que incluso en el contrato no se rellena, o sea, no se dice que se suscribe el seguro y se lo mete en el seguro. O sea, tengo que, de hecho, en algún pleito la acción la he hecho sumando no solo a la de usura y la falta de transparencia, sino incumplimiento del contrato. En 1124, oiga, es que yo no he suscrito un contrato de seguro. Usted me ha cobrado un seguro por la cara. O sea, eso es importante, pensar que nosotros no metemos un pleito y entra todo. Tenemos que hacer una estratificación. La acción de usura va por la usura. La acción de tema de cláusulas abusivas, la usura se carga todo el contrato. La cláusula abusiva se carga básicamente el interés y las cláusulas que hayamos atacado específicamente. Y después, si hay alguna cláusula, como el tema del seguro, que yo no he suscrito y me lo están imponiendo y cuando en mi solicitud o lo que sea no venía, pues eso es un incumplimiento del contrato, un enriquecimiento injusto, me tiene que devolver el dinero. Lo que ocurre aquí, Félix, que muchas veces te graban el contrato, ¿no? Pero claro, esa grabación nunca aparece a la luz o de alguna forma tampoco te explican lo que te van a cobrar, ¿no? Y al final acabas pagando 40 o 50 euros, en supuesto que yo llevé, mensualmente de seguro, lo cual es una auténtica burrada, ¿no? Muy importante, esto es porque como somos abogados siempre tenemos
la mente puesta en todo, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero el tema de las grabaciones a mí me hace mucha gracia porque cuando te llaman en algún dice, le grabamos para su seguridad. Y yo pienso, oiga, si es para mi seguridad, puedo decidir yo que no me grabe porque yo paso de mi seguridad. Y otra cosa que se me ocurre, si es para mi seguridad, no va a servir como prueba, porque si a mí me graban para mi seguridad, luego no pueden decir, este tío dijo que quería esto. No, yo dije que me grabaran para mi seguridad, no para que se quedaran con el cante de lo que yo me he comprometido. Entonces, ahí hay una especie, es que todas las prácticas que hacen son absolutamente engañosas y de timo de las tampitas, ¿no? Abusiva. Bueno, vamos a continuar, que hay preguntas, José Soto nos pregunta, en una reclamación de cantidad vía monitorio, está claro que la oposición puede ser por la cláusula abusiva de intereses, y pregunta, ¿podría el prestatario reconvenir si una vez anulada la cláusula abusiva demuestra que ya ha devuelto más que lo prestado? Pero vamos a ver. Entiendo que lo que quiere es demandar, más que reconvenir, porque en un monitorio reconvenir, ahí no sé. Bueno, en un monitorio reconvenir, es que yo me opongo, yo pienso en un monitorio, vamos a ver, tú te opones el monitorio no lo pones tú, lo pone la entidad, tú te opones al monitorio, la entidad, porque normalmente aquí va a ser un ordinario, entonces la entidad interpone el ordinario y ahora tú reconvienes en ese ordinario. Ahí sí. Claro, porque te has opuesto previamente al monitorio. Evidentemente, claro, lo que pasa es que tú reconvienes y lo que pasa es que no entiendo eso que se ha anulado, pero bueno, es que claro, quien tiene que iniciar la acción de nulidad eres tú. Claro, si vas a meter una acción de nulidad te tienes que ir tú al ordinario, eso sí queda claro. Bueno, o reconvengo oponiéndome a la acción y solicitando la nulidad de las cláusulas abusivas y, bueno, la nulidad de las cláusulas abusivas y también la condición de usura del préstamo. Y solicito la extinción y, bueno, y evidentemente hay veces que me tienen que devolver dinero porque hay veces que yo ya he pagado el capital de sobra. Depende del tiempo que haya pasado. Bueno, Pedro López García, creo que esta pregunta la hemos contestado. A ver, ¿el tipo medio aplicable cuál sería? ¿El de la fecha de suscripción de la póliza o el de la fecha en que se incumpla la póliza? ¿Perdón? Eso es la misma pregunta. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? El tema del TAE, ¿no? Sí. Sí, además, cuando se incumpla la póliza, ¿qué quiere decir? ¿Cuando nosotros debemos de pagar o...? Pues no lo sé, porque no he preguntado otra cosa, salvo que bueno, aquí estoy viendo una pregunta que dice que reiteran sobre el tema de determinación de la cuantía de la demanda. Eso no lo hemos hablado, pero yo entiendo, yo siempre determino la cuantía porque además la ley de enjuiciamiento civil establece que se puede establecer la cuantía de forma aproximada. Entonces yo puedo, por ejemplo, con los IRPH, con las cláusulas suelo, siempre hago un cálculo aproximado de la cantidad que estoy reclamando. Si puedo hacerlo, evidentemente. Entonces yo normalmente hago un breve estudio que no es exhaustivo, pero acerco la cantidad y establezco una cuantía de la demanda en la cantidad que me tiene que devolver. Sin perjuicio del ajuste y demás que se haga luego en ejecución. Pero yo, además, lo digo expresamente, que es de forma aproximada. El compañero José Soto, el que se refirió ante el monitorio, aclara de que... vale, sí, la nulidad de oficio de la cláusula por control judicial. Claro, te debes pedir la vía judicial, entiendo yo. No, pero es que yo entiendo... Eso, claro, es que si hay una nulidad... Bueno, vamos a ver, es que yo entiendo que si el juez anula de oficio una cláusula en un procedimiento, me ponen un monitorio y yo contesto y ahora el juez de oficio declara la nulidad. Es que la nulidad lleva aparejada la restitución. O sea, la nulidad no es... O sea, la nulidad va y... Además, esto es un tema que antiguamente, yo no sé si se sigue haciendo, pero yo recuerdo, porque yo también he sido en mis tiempos, he defendido entidades bancarias y yo recuerdo de pleitos donde se dividía la cláusula suelo y la cantidad que se reclamaba por la cláusula suelo en otro pleito. Yo creo que los tribunales eso ya no están permitiendo, porque además yo entiendo que vulnera el artículo 200 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la unidad de acción, tú tienes que ejercitar todas las acciones, aparte que esa acción va asociada indeleblemente a la nulidad y su consecuencia. Luego, si el juez de oficio decreta la nulidad
del interés, automáticamente tiene que obligar a la restitución. Si no lo hiciera, pues entonces yo tendría una acción expedita para solicitarlo. Bien, continuamos. Hay varias preguntas. Mira, está aquí Pedro Mancera, me aprovecho para saludarlo, amigo nuestro, y pregunta, si se demanda por transparencia, ¿queda el préstamo sin interés o puede integrarlo el juez? Bueno, esto es un tema... Integrarlo no puede, según la ley y la doctrina del Tribunal Europeo. O sea, integrarlo no puede. Ahora, que se están buscando, como ha pasado con el IRPH, esta especie de solución que yo la veo débil con el tema de la última sentencia del Tribunal Europeo sobre el IRPH, diciendo que se aplica el Euribor, que se puede aplicar el Euribor. Bueno, pero yo entiendo que un contrato puede subsistir sin interés, porque además el Código Civil expresamente establece que los préstamos son sin interés. O sea, el interés hay que ponerlo. O sea, el Código Civil, como claro, viene de antiguo, establecía que el préstamo no es oneroso de por sí. Hay que acordar su onerosidad por las partes. Luego, un contrato de préstamo puede subsistir perfectamente sin interés, porque el propio Código Civil establece ese tipo de contrato de forma no onerosa. Luego yo, bajo mi punto de vista, subsiste sin interés. Cualquier componenda de aplicar el interés legal o lo que sea, bajo mi punto de vista, sería un abuso. En el tema del suelo, y eso es diferente, porque como tienes un diferencial, tú te cargas el suelo, pero tienes el Euribor más el diferencial. Si te cargas el IRPH, deberías no tener el Euribor, pero tienes el diferencial, con lo cual no te quedas sin interés, te quedas al 1 o lo que estableciera el contrato. Mira, Feli, aquí tenemos una pregunta que ha hecho un compañero. Ay, espérate que se me escapa. Es que tenemos preguntas, Vamos a ver. Un momentito. Bien, vale. La compañera Monse Collado. Dice, si estuviera abonada la deuda en su totalidad, ¿considera que se puede reclamar la devolución de esos intereses abusivos? ¿Cuál es la prescripción y caducidad que se considera aplicable? No, yo entiendo que aplicando la doctrina del Supremo, eso sería imprescriptible por el tema el usurario es imprescriptible y el otro también. O sea, el tema de abusivos también. ¿Por qué? Porque el Supremo ya lo ha dicho. La nulidad radical es imprescriptible, no es anulabilidad, es nulidad radical, el tema de la usura. No obstante, evidentemente, hay una línea que se puede ir conformando que diga que, bueno, que una cosa es la nulidad y otra cosa son las consecuencias económicas de la nulidad. Y entonces disgregue la nulidad de las consecuencias económicas y nos establezca en 5 años, una vez decretada la nulidad o una vez extinguido el contrato, que sería la interpretación más negativa para el interés de la persona, que, oiga, yo ya pagué mi capital, ya extinguí el crédito, han pasado más de 5 años, ahí tendría a lo mejor ese problema si esa línea doctrinal siguiera e imperara finalmente, pero hoy por hoy podemos decir que es imprescriptible. Vale. Esa línea la conozco yo, viene de Barcelona. Sí. Y efectivamente dice lo de los 4 años de los efectos, ¿no? Lo que... Bueno, que yo no sé por qué, debería ser 5, porque es una cláusula. 5 años allí, 5 años. Claro, sería una acción personal. Había un artículo muy interesante de Miguel Pascual, que es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que mantenía esta línea hace ya mucho tiempo, hace ya 5 o 6 años, cuando todavía estábamos en 15. O sea, que antes del 2015. Mantenía en un artículo que yo leí y mantenía que eran 15 años desde la extinción del crédito. El efecto económico. ¿Por qué? Porque si no podíamos llegar incluso al absurdo, yo anulo un crédito de 1913 y puedo seguir, o sea, que un crédito de cláusula abusiva podían pedirlo mis nietos y mis tataranietos. Claro, no es imprescriptible. Vamos a ver qué pasa con la del 7 de octubre de 2020, ¿no? Si no le ha afectado el COVID-19, ¿no? Bueno, eso es un tema que yo... todo lo que he leído va por la línea de esa y realmente incluso creo que lo estuve viendo antes porque para ver el decreto, por leerme el decreto, ¿no? Y el artículo 10 del decreto
dice que con efecto del 4 de junio se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de los derechos y acciones, para recordarnos que no son solo los procesales y los administrativos, también son los derechos y las acciones. Entonces, si yo tengo un derecho de crédito o una acción para entablarla con una entidad financiera, con quien sea, y va a vencer el 7 de octubre, como muchos van a vencer, por ejemplo, todos los temas que yo llevo de cantidades a promotor, de la ley 58, la ley de 68, todas estas van a prescribir el 7 de octubre. Yo entiendo que se deben prorrogar el tiempo de la alarma porque había una suspensión excepcional. No es una inhabilidad, no han dicho que sea inhábil el plazo ni nada, sino que está suspendido. Entonces, yo creo que no debería computar a ningún efecto, pero vamos, también ya veremos. digo que mientras que has estado confinado puedes interrumpir la prescripción. Pero mira, yo... y todo, ¿eh? Mira, José Manuel, reducción al absurdo. Imaginémonos que yo tengo un accidente de tráfico, tengo un año, ya me he curado de las lesiones porque ha sido rápido, y tengo un año desde el 1 de octubre hasta el 1 de octubre del año siguiente, y me decretan un estado de alarma de 364 días. Cuando me venza, tengo un día, porque según ese criterio, eso no tiene nada que ver. Vale, tú dices, he podido interrumpir la prescripción, pero es que eso no, los plazos no son solo para interrumpirlo. ¿He podido ir a ver a un abogado? ¿He podido hablar con un perito? ¿He podido ir a una clínica? ¿He podido que me reconozcan? ¿He podido moverme? O sea, la prescripción está basada en la disponibilidad de todas las acciones. O sea, me refiero de la disponibilidad de todo, de la movilidad, de la búsqueda de abogados, no es solo interrumpirla. Es que un tío que tiene un accidente de tráfico no puede localizar al abogado. Bueno, sí, puede hacerlo por videoconferencia, pero yo entiendo que esa merma de derechos o merma de capacidades tiene que venir refrendada por una prórroga. Vamos, yo creo que eso va a caer, pero desde luego todos los asuntos que tenga antes los voy a poner antes. Es muy interesante que no va a caer esto aquí hoy, sino va a haber mucho debate en los próximos meses, ya lo veremos. Vamos a ver, vamos a continuar, que hay alguna preguntita. María Luisa Cava nos pregunta, dice, tengo cliente de Wisin, le envía una carta donde de forma unilateral le han cambiado el tipo de interés estableciéndolo en el 20%. Vaya, antes tendría el 27, a lo mejor el 28. Con esta modificación se entiende que asumen la usura, ¿no? Hombre, un acto propio, yo lo utilizaría como acto propio. Hasta 400 euros para evitar el procedimiento judicial. ¿Qué opinión tienes? Hombre, mi opinión es que, bueno, no es que lo asuman matemáticamente, pero bueno, se le ve el plumero. Lo que están haciendo simplemente es, yo creo que lo que están haciendo es, oiga, como voy a tener problemas, ya lo rebajo, ya no me meto en el bolsillo dinero que no va a ser mío y además creo problemas. Pero si tú tienes un anterior a esta fecha con un tipo que supera los límites y evidentemente se han pagado intereses de más, yo accionaría lo que efectivamente va a ser menos dinero. Accionaría. Ahora, entiendo que cuando accione me den la razón, la nulidad es radical de todo. No me pueden decir que a partir de ahora está bien porque me cobran el 20%. Eso no vale. Eso es como... Entonces, vamos a suponer, imaginemos que diga, pues le voy a cobrar el 20% desde el principio. Le regularizo los intereses, se lo pongo al 20% y ya está. No, eso es un fraude de ley. Porque el Supremo determina que si usted ha tenido un interés que califica de usura, el préstamo es nulo radicalmente. Si no, el Supremo hubiera dicho que lo baja al 20% de los préstamos y punto. El Supremo no ha dicho, como usted le han hecho un crédito usurario, le voy a poner el 20%. El Supremo ha dicho, como le han hecho un préstamo usurario, le van a restituir todos los intereses indebidamente cobrados y si usted debe capital, lo va a pagar. Y se acabó. No considero ni mucho menos que eso, vamos, yo lo usaría como una artimaña del banco que además es un acto propio de reconocimiento del carácter usurario del préstamo. Vamos con una de las últimas preguntas. Luis Carrión nos deja caer lo de la sentencia del Supremo del caso Wisin. Sí. El tribunal hubiese realizado el mismo razonamiento de la misma de la del 2015. En el caso Sigma, ¿hubiera declarado el interés del 24% anual usurario? Claro, no, el Supremo no lo dice ahora. El Supremo ha dicho que el 26 y pico es usurario. Yo no sé si el 24 lo hubiera sido también, porque el Supremo no nos da un parámetro. Eso es una pregunta del millón, eso nadie lo puede contestar. Porque el Supremo no ha dado ningún parámetro concreto. Ha dicho que bajo su punto de vista es desproporcionado y que evidentemente no se pueden exigir los mismos ratios de subida respecto al tipo medio. ¿Por qué? Porque ya estamos muy altos. Pero no ha dicho si un 2, un 3 o un 4.
he leído un artículo que dice, evidentemente, de un letrado que defiende los derechos de los consumidores y está hablando de que igual que el Supremo ha establecido 2 puntos el interés de demora con respecto al tipo, al interés remuneratorio, y que más de eso es abusivo, que podría llegar a demarcarse como esos 2 puntos el límite. Pero yo eso lo veo cogido con papel de fumar, porque eso no es lo mismo. Pero bueno, no se puede saber. Aprovecho antes de la pregunta de su Antonio García para deciros que la parte donde pone file hay una serie de documentos que se podéis bajar mientras que estamos en la exposición. Los documentos son las 2 sentencias del Supremo que antes ha tenido en su magnífica exposición Félix, y también la ley de usura de 1908 por si tenéis interés. Bueno, Jesús Antonio García reitera la pregunta de otro compañero. Y vuelve otra vez con el tema de determinar la cuantía. Si es o no es necesario por la especialidad de la materia. Esto es, al ser la cláusula usuraria abusiva. No, vamos a ver, pero no nos confundamos. No confundamos. Claro, Félix, pero a ver qué opinas tú. La materia es ordinario, punto. Pero es que hay una obligación de cuantificar las demandas. Otra cosa que los tribunales muchas veces pasan por eso de puntilla, y es que hay que cuantificar el pleito. Y el único elemento para no cualificarlo es cuando no se puede. Cuando no se puede cuantificar, pues incuantificable. Pero lo que no puedo decir, oiga, como esto es ordinario, porque por razón de la materia es ordinario, pues no cuantifico. No. Es que la cuantificación no se hace para ver si un asunto es ordinario o verbal. La cuantificación se hace sobre todo para delimitar el objeto del procedimiento, o sea, el objeto económico de discusión, y sobre todo para el futuro de las costas, para que no haya trama ni cartón. Si yo establezco la cuantía en una cantidad, sobre eso va a versar las costas en el futuro. Entonces, si no cuantificamos y cuela, pues estupendo, vamos a tener un ordinario sin cuantía que estaría en 18.000 euros para las costas. Pero vamos, estamos hablando de aquí lo que procesalmente hay que hacer, no lo que... Yo entiendo esa tesis de la cuantía indeterminada, porque entiendo que el compañero se referirá a un préstamo que está vivo, con lo cual es difícil de determinar. Por eso digo yo aproximada. Pero ya sabemos que el Supremo lo que ha dicho el tema de cláusula suelo también, ¿no? Que el tema de la cuantía es un efecto de la nulidad, ¿no? Claro. Te van a devolver completamente todos los intereses cobrados. Totalmente, te lo va a devolver, independientemente de ponga sí. Que evidentemente, esto es como en un arrendamiento. Tú estableces la cuantía hasta ese momento. Si, como está vivo, la cuantía no va a ser esa tampoco, porque cuando termine el asunto va a haber más dinero. Van a tardar 2 años y se han pagado más intereses y bueno, eso está claro. La cuantía es imposible... Claro, en este tipo de crédito que no estamos hablando, es difícil que haya 18.000 euros. Evidentemente te juega las costas son más altas, ¿no? Bueno, quizá interese poner la cuantía por aquello de ir un poco con paracaídas, ¿no? Yo siempre pongo cuantía aproximada, siempre. Pero bueno, es una forma, entiendo que si te cuela no ponerlo y los asuntos que yo cifro en 7.000-8.000 euros, pues a ti te cuelan en 18 por cuantía indeterminada, pues te lleva más costas que yo, obviamente. Bueno, David Burrero nos vuelve a pedir disculpas por el tema de la pregunta tan larga y creo que lo resume. Dice, lo voy a intentar resumir. Cuando la TAE aplicada de facto sea muy superior a la TAE estipulada en el contrato, a efecto de determinar si hay usura o no, ¿cabe analizar la TAE efectivamente aplicada o únicamente la TAE estipulada en el contrato? Vamos a ver, esto es un tema que quizá no lo hemos tocado y eso, pero he dicho que la TAE cambia. Yo entiendo que es la TAE aplicada. La aplicada. Claro, porque si no sería una locura. Es la que me están aplicando. Claro, la cuestión es ya por rizar el rizo. ¿Y si la TAE que está en el contrato está por debajo de lo que dice el Supremo, la que aplican ha estado por debajo y alguna vez por encima? ¿Qué hago? Pues mira, yo utilizaría el momento que está por encima para mover el pleito. No hay otra. Pero evidentemente es un tema ya complicado. Pero yo entiendo que es cuando pongo el procedimiento, yo tengo que establecer el TAE que me están aplicando. Porque además, si no,
Cuidado, el TAE que me están aplicando o el que me han aplicado si es más alto, porque entonces podríamos llegar al absurdo de que entonces las entidades dicen, pues yo voy a aplicar un TAE del 20%, que ha dicho la compañera antes, y ya está. No, la TAE es la que dice el contrato y si es más baja, la que me han aplicado. Y a no ser, otra cosa sería, la que dice el contrato es más alta, pero toda la que me han aplicado durante toda la vida es más baja. Pero eso ya es un tema, es que la casuística aquí puede ser muy grande, pero yo me decantaría por lo que se está aplicando si excede del límite y si no, la que dice el contrato. Siempre y cuando se haya aplicado en algún momento a lo largo del contrato. Bien. Hay otro, el mismo compañero de antes, el tema, insiste con el tema del tema procesal, es Juan García. Pido perdón, dice, si no cuantifico, desestima la acción, ¿no sería ordinario siempre eso es lo que hemos visto antes, ¿no? la nulidad de la cláusula? Eso es lo que hemos respondido antes, creo, ¿no? Claro, es ordinario. ¿Eh? Yo entiendo que es ordinario. Sí, que es ordinario por razón de la materia, pero que lo que debemos, una cosa es la estrategia que tengamos, pero que no debemos confundir. La cuantía no está organizada para que el crédito sea, o sea, el préstamo sea ordinario o verbal. Evidentemente que si tú es un elemento importante, porque si determina la cuantía puedes determinar el verbal o el ordinario, pero que los préstamos ordinarios por razón de la materia, que se pueda determinar la cuantía, se debe delimitar y el tribunal debería requerirte para que la fijara. Ahora, que en este tipo de asuntos, como dice José Manuel, claro, tú puedes decir, no, usted que aquí es imposible determinarla. Y el tribunal estimar que es imposible. Yo estimo y entiendo que es posible hacerlo de forma aproximada. Y me quito lío, porque es que si no, después lo que no quiero son requerimientos de los juzgados. Es que los abogados, a mí lo que más me fastidia del trabajo es ese de diligencias, de providencia, de cositas que hay que ir rellenando. No lo mismo que poner tu demanda y lo siguiente la oposición del banco. Se acabó. Bueno, vamos a ir terminando, ¿eh? Pedimos perdón a los compañeros porque ya se acerca la hora de salir a pasear, si el que pueda. Pedro Mancera, nuevamente, pues mira, un momentito a ver si lo veo bien, que se me mueve la pantalla. Tema de competencia, muy interesante, de usura. Cualquier juzgado de primera instancia y si es por encima de transparencia de primera instancia 29, que es el tema de las cláusulas abusivas. Pues es una gran pregunta, no me la había planteado, pero claro, es que evidentemente desechado. Porque el 29 es especialista en préstamos hipotecarios. Cuidado, que además lo recuerdo. Ahora, voy a comentar una anécdota. Es préstamo hipotecario, quiere decir, la abusividad de una cláusula de un préstamo al consumo no es especialidad del 29, porque el decreto que fijó la especialidad hablaba de préstamos de carácter hipotecario. Luego, eso no puede ser. Luego, el 29 nunca va a ser. Ahora, hubiera sido la pera, porque si fuera por razón de la materia 29, ¿y ahora cuál? No, la verdad es que ahora mismo no sabría qué contestarte, pero sí te digo que no es el 29 competente porque la abusividad por préstamo que no tengan carácter hipotecario no es el 29. Bueno, yo puedo comentar de que el juicio ordinario que yo metí era por condiciones, por cláusula abusiva, con tema también de condiciones del consumidor y usura. Bien, después del reparto lo mandaron al 29. El 29 tardó unos 15 meses en decirme que no era competente. Por error, pero lo hacen porque se lo cuelan ahí. Pero tarda, en proveer. Sí, claro, tarda lo que tarda en proveerlo todo. Es una pérdida de tiempo importante y después, pues al final creo que fue el 18 y después de 3 años, 4 años, yo no me acuerdo, lo hemos arreglado hace poco. Pero tened cuidado con ese tema porque se puede enquistar ahí en el juzgado, ¿no? Y bueno, en principio nos dan las gracias y nada más, salvo que tú quieras, Félix, comentar alguna cuestión que no se te haya quedado en el tintero. No, bueno, en principio creo que hemos hablado de casi todo. Evidentemente, esto es un tema, como hemos dicho, que da para mucho más y lo he tratado de abordar lo más rápido posible, pero que esto es para hablar mucho más, claro. Vamos a ver, yo creo que cuando en la Audiencia Provincial de Sevilla vaya ya cociendo esto y se vaya generando más jurisprudencia, pues entonces podremos hacer una ponencia, una charla más avanzada, porque claro, estamos hablando que la sentencia del Tribunal Supremo es de 4 de marzo. Y claro, hemos estado en el decreto de alarma. Sí es verdad que hay muchas sentencias ya de audiencias provinciales, pero no hemos andado más. Bueno, pues no sé si está el compañero
Rafael, para cerrar el acto. Sí, Manuel. Félix, felicitarte fervorosamente porque ha estado magnífico. Ha estado magnífico, ha hecho un esfuerzo considerable. Bueno, nos ha instruido a todos magníficamente sobre este asunto y de verdad que enhorabuena. Gracias, Rafael. Y bueno, y como siempre, darle las gracias a todos los compañeros del colegio que han colaborado y que este sistema que cada vez se está perfeccionando más, sale cada vez mejor. María Elisoy, Adán, José Manuel Baldayo, Javier Fernández y Óscar Fernández León, que es el compañero de la Junta Coordinador también de todo este asunto. Y nada, que muchísimas gracias a todos y Félix, que descanse, que te lo mereces. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.